Saludos cordiales, mis estimados jóvenes. Nuevamente me es grato saludarles a través de este medio y vamos a continuar con nuestro temario. En esta ocasión nuestra plática la centraremos en lo que es el segundo medio de defensa fiscal. Ya en la charla anterior comentamos lo referente al recurso de revocación y ahora haremos lo propio en lo que se refiere, en lo que respecta al juicio contencioso administrativo. Ya hemos dejado en claro que no hay un orden en cuanto al poder interponer estos recursos, ya que en materia fiscal, en materia administrativa, como dejamos en claro la clase anterior, no existe el principio de definitividad. Por lo tanto, no hay un orden en cuanto a la interposición de los recursos. En ese sentido, pues entonces nuevamente vamos a reafirmar que el contribuyente tiene la opción de elegir cuál será el medio de defensa fiscal por el que va a optar. Bien puede presentar como una primera alternativa el recurso de revocación, el cual ya lo platicamos, o bien puede optar desde un inicio también por el juicio contencioso administrativo. Aunque también tenemos una tercera hipótesis, en el sentido de que puede presentar su recurso de revocación y en el supuesto de que la resolución no le sea favorable, ya sea porque la autoridad confirmó la propia resolución o la modificación que realizó pues no era en el sentido que se esperaba, no era lo que el contribuyente deseaba, pues entonces tiene esta otra alternativa de optar por el juicio contencioso administrativo. Aunque también recordemos que en el recurso de revocación la autoridad pues de cierta manera no está obligada a resolver el recurso, y comentábamos que en el supuesto que la autoridad guarde silencio, se venzan los 90 días y no nos notifique ninguna resolución, pues la propia ley manifiesta que entonces la resolución que impugnamos se quedará intocada, permanecerá igual. Y en ese sentido entonces pues ya el contribuyente puede optar entre ya no hacer nada, quedarse en espera de esa resolución que nunca va a llegar, o bien optar por el recurso de juicio contencioso administrativo. Es decir, hay diversas variantes. Aquí depende del contribuyente quién es el que va a decidir si va a presentar este medio de defensa, el juicio contencioso administrativo, y en qué momento lo va a presentar, ya sea desde que le notifiquen por primera ocasión la resolución o seguido del recurso de revocación. Aquí hay elección. Ya también habíamos comentado que pues es un tanto conveniente presentar el recurso de revocación para ganar tiempo. Vamos a tener un lapso de tiempo no menor a 4 meses, 5 meses quizás, o hasta más tiempo, mientras la autoridad resuelve. Y después pues ya optar por este juicio contencioso administrativo, en el cual pues ya en ese tiempo de 4, 5, 6 meses en lo que esperamos o tramitamos el de revocación, pues tenemos el tiempo más que suficiente para prepararnos bien y poder presentar nuestro recurso. Hacemos nuevamente la precisión que pues acá en esta tramitación sí es necesario que sea un abogado quien realice el escrito inicial, que ya no va a ser escrito inicial, ahora sí será una demanda. La demanda porque es ante una autoridad jurisdiccional. Vamos a comentar más adelante qué significa eso. Y debe ser un abogado porque pues obviamente está un tanto más capacitado en la materia jurídica y
para no solamente elaborar la demanda, sino realizar toda la tramitación, ya que el trámite pues es un tanto, pues no complejo, pero sí requiere de un conocimiento previo para poderlo realizar. Y en este sentido, pues el contribuyente, independientemente si cuenta con una profesión o no lo cuenta, pues seguramente no va a tener esos conocimientos mínimos en cuanto al derecho. Y lo mismo sucedería con ustedes, mis amigos contadores, que si bien tienen ciertas bases dentro de lo que son algunas ramas importantes del derecho, pero pues también, siendo honestos, no cuentan con la parte procedimental para poder llevar a cabo un procedimiento de esta magnitud como lo es el juicio contencioso administrativo. De ahí entonces que pues deberá ser un abogado quien realice la tramitación y quien pueda estar al frente asesorando al contribuyente, guiándolo, orientándolo y sobre todo pues sea quien comparezca a juicio también. Hacemos una precisión que el juicio contencioso administrativo pues es un nombre correcto. Todavía se le sigue denominando juicio de nulidad. Juicio de nulidad era el nombre que anteriormente tenía, era el nombre que se le había asignado hasta antes del año 2005. Hasta antes del 2005 se le conocía juicio de nulidad y su tramitación la encontramos o estaba dispuesta en el Código Fiscal de la Federación. Pero si ahora vamos al Código Fiscal de la Federación y buscamos lo referente al juicio de nulidad, pues vamos a encontrar que todos esos artículos ya han sido derogados, ya no existen, porque se crea una nueva ley que le va a dar vida a este procedimiento, al juicio contencioso administrativo, y esa ley pues desde 2005 está vigente. Por eso, insisto, hago la respectiva aclaración de que aunque todavía se le sigue denominando juicio de nulidad, ya no es el nombre correcto, sino que desde 2005 su nombre correcto es juicio contencioso administrativo. Bien, hechas estas precisiones, vamos a recordar un poco acerca de lo que ya hemos comentado, por eso utilizo el término recordar, acerca de pues un breve recorrido histórico de lo que ha sido este medio tan importante como medio de defensa fiscal. Y entonces tenemos que en el año de 1936 se crea el Tribunal Fiscal de la Federación, tal como ya lo habíamos comentado, después de que en 1931 se establece el Código Fiscal de la Federación. Después se crea la autoridad propia de la materia, que es el Tribunal Fiscal de la Federación, y desde que se creó en el año de 1936 conservó este nombre de Tribunal Fiscal de la Federación hasta el año de 1996, ya que 60 años después cambió de denominación para convertirse en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal. Si vemos, pues no cambió mucho, se sigue conservando el término tribunal, el concepto federal y referente a la materia fiscal. Pero nuevamente, 5 años después, en el año 2001, nuevamente se le va a hacer un ajuste al nombre de la autoridad, y entonces ahora a partir del 2001 se le va a denominar Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si nos damos cuenta, se agrega la palabra, el concepto, la materia administrativa, haciendo alusión pues a la propia materia administrativa. Y es que hasta 2001 pues prácticamente la autoridad solamente
tenía que ver con asuntos en materia fiscal, pero aunque se trataban algunos asuntos en materia administrativa, pues como que esto pasaba a un segundo término, no se le daba la importancia debida. Esto también ya lo precisamos en charlas anteriores. Y bueno, finalmente llegamos al año 2005, que ya lo habíamos comentado hace un momento, y en este año se va a promulgar, entra en vigor la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Como ya mencionamos, se derogan algunos artículos del Código Fiscal de la Federación que tenían previstos a lo que era el juicio de nulidad, y con esto el juicio de nulidad como tal desaparece del Código Fiscal de la Federación y ahora se crea un nuevo ordenamiento propio y exclusivo de lo que es la materia fiscal administrativa. Y esta es una característica muy importante, que ahora, hasta el año 2005, la autoridad y la materia fiscal y administrativa van a tener su propia ley que los reglamente. Sin duda alguna fue un paso muy importante, un paso trascendental que se dio al darle pues esta ley en la cual sus facultades, su autonomía se va a precisar de manera más puntual, de manera más clara. Recordemos también que ya platicamos esa lucha de poder que existió, esa resistencia por dotar de autonomía a este tribunal, y en esa lucha pues pasaron muchos años hasta que finalmente se reconoció como un verdadero tribunal jurisdiccional, insisto, dotado de plena autonomía y con jurisdicción propia. Y esta Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo de 2005 pues vino a reafirmar este punto. Y nuevamente, 10 años después, para el año 2015, por reforma constitucional, se integra el tribunal a lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Más adelante vamos a platicar un poco acerca de este punto, pero esto también fue muy importante, ya que la materia de anticorrupción, todo lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, pues se integró a lo que es la materia administrativa. Con esto, pues también debemos de decir que el tribunal adquirió no solamente mayor autonomía, sino que se fortaleció, adquirió mayor autoridad, porque ahora se le encargaba todo lo referente al combate a la corrupción. Por tal motivo, pues ahora tenemos un tribunal sólido, robustecido, bastante fuerte en cuanto a sus funciones jurisdiccionales. Y por último, en este recorrido histórico, llegamos al año 2016. En este año, también ya habíamos comentado anteriormente, nuevamente se va a cambiar la denominación de la autoridad, y ahora, a partir del 2016, tenemos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué sucedió? Pues que se le quitó la palabra fiscal, porque era Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ahora, en la actualidad, únicamente se le conoce como Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Porque esa decisión de quitar la palabra fiscal. Bueno, porque la materia fiscal forma parte de la materia administrativa, ya que también, como ya lo hemos comentado en diversas ocasiones, la materia administrativa tiene que ver con todo lo referente a los actos y al actuar de las autoridades administrativas, es decir, de autoridades del Poder Ejecutivo. Y la materia fiscal, a través del SAT, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambas autoridades pues forman parte del Poder Ejecutivo. Por esa razón, pues son autoridades administrativas, y por esta misma razón ahora, pues entonces se denomina Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
sin necesidad de tener que hacer mención de la materia fiscal, ya que esta está englobada en la materia administrativa. Pues como que se le dio muchas vueltas al nombre, a la denominación de la autoridad, hasta que finalmente fue en 2016 donde ya se precisa de manera más clara, más concreta, su nombre, tal como ya lo hemos precisado en este pequeño recuento histórico. Avanzando, pues tenemos lo que son los medios jurisdiccionales, como los medios de defensa fiscal. Y los medios jurisdiccionales de defensa son, diremos que son mecanismos en donde un tercero imparcial que ejerce la función jurisdiccional dirime las controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente. En otras palabras, ya no es la propia autoridad fiscal quien resuelve, sino que ahora lo va a hacer un tercero, como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa, que a su vez es quien ejerce la función jurisdiccional. Creo que dos de los puntos más relevantes que hacen diferencia entre el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo serían los siguientes. Primero, el juicio de revocación mencionamos que se interpone y lo resuelve la misma autoridad que emitió la resolución que estamos impugnando. Pero ahora, en el juicio contencioso administrativo, ya no será la propia autoridad quien resuelva, sino, como lo acabamos de mencionar, será un tercero. Será otra autoridad distinta a la que emitió la resolución que estamos impugnando. Y en ese sentido, la autoridad distinta, pues es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Recordemos que a lo mejor impugnamos una resolución que emitió el SAT en contra de un crédito fiscal que nos impuso. Y si optamos por el recurso de revocación, será el propio SAT, esa misma autoridad que ya emitió el recurso, quien ahora lo vuelva a estudiar, lo vuelva a analizar y emite una nueva resolución. Pero, tratándose del juicio contencioso administrativo, ya no será la propia autoridad, ya no será el SAT, sino que ahora será una autoridad distinta, con mayor autoridad, una autoridad que tiene amplias facultades para conocer, estudiar y sobre todo resolver, emitir una nueva resolución, ver qué hizo mal el SAT, ver qué hizo mal el IMSS, el Infonavit, la aduana, dependiendo de la autoridad a la que estemos demandando, y corregir eso que hizo mal, corregirlo, enmendar los errores y ahora emitir una nueva resolución. Insisto, esto es muy importante y marca una gran diferencia, porque ya no será la misma autoridad, sino que ahora será una autoridad distinta. Y dos, la segunda diferencia sería que el recurso de revocación lo encontramos en el Código Fiscal de la Federación, pero ahora el juicio contencioso administrativo lo encontramos en una ley distinta, en una ley concreta, especializada en la materia, que es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, una ley más amplia, más completa, y la cual pues también debemos de estudiar, analizar, conocer para poder interponer el recurso. En resumen, creo que son esas dos características que distinguen ambos recursos, que ya no será la misma autoridad quien resuelva y que ahora este procedimiento tiene su propia ley. Dicho lo anterior, entonces diremos que el juicio contencioso administrativo es un medio jurisdiccional mediante el cual el contribuyente, no satisfecho por la resolución de algún recurso administrativo o por verse afectado por actos de autoridad, por verse afectado por decretos, por verse afectado de
quizás acuerdos de carácter general o diversos reglamentos o cualquier cosa emanada, cualquier acto emanado de autoridad, ya sea por un acto u omisión, pues puede demandar la nulidad del acto, decreto o acuerdo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué va a hacer? A demandar la nulidad del acto, dejarla sin efecto. Aquí ya vemos que vamos más allá, ya no solamente vamos a buscar que se modifique, sino vamos por todas las canicas, vamos a que se declare la nulidad del acto. Por eso se le llamaba anteriormente juicio de nulidad, porque lo que se buscaba era la nulidad del acto. Insisto, ahora si hay materia, si tenemos las pruebas suficientes, pues el tribunal va a declarar la nulidad y con esto dejará sin efecto totalmente la resolución dictada y con esto pues obviamente habremos ganado, habremos evadido la resolución que la autoridad ya había dictado en nuestra contra y que a lo mejor se trataba de pagar alguna multa o algún crédito fiscal y por consiguiente pues ya no tendremos que pagar absolutamente nada. A esta altura también creo que es conveniente recordar cuál es la diferencia entre un juzgado y un tribunal, porque aquí estamos ante un tribunal. En el juzgado tenemos la figura del juez y el juez de manera unipersonal, él mismo, basado en su criterio, basado en las pruebas, basado en lo que la ley le permite, le faculta, emite una resolución. En tanto, cuando estamos ante un tribunal, aquí ya no hablamos de un juzgador, de un solo juzgador. Aquí hablamos de 3 personas. Las 3 personas que tienen la misma autoridad. Las 3 personas están investidas con las mismas facultades que la ley les da. Y estas personas, cuando hablamos de un tribunal, se les llama magistrados. Serán los magistrados quienes conozcan, estudien y resuelvan las controversias, los juicios presentados ante ellos. Y como son 3, pues se tienen que poner de acuerdo a través de un voto. Por eso son autoridades colegiadas, porque entre los 3 deben de emitir un voto, si están a favor o en contra del dictamen, del proyecto que se propone para la nueva resolución. Y como son 3, pues obviamente que no puede haber empate. O es 1 a favor y 2 en contra, o es 2 en contra y 1 a favor, o es los 3 a favor, o es los 3 en contra, pero no puede haber empate. De ahí que se debe de resolver. Cuando se presenta una demanda, un recurso ante el tribunal, de los 3 magistrados, a 1 le toca estudiar el asunto, estudiar el fondo. Y una vez que lo estudia, el día de la audiencia, presenta la ponencia, presenta lo que él considera cómo debe de resolverse ese asunto. Y entonces los otros 2 magistrados le van a escuchar, van a comentar por qué se está tomando esa determinación y al final van a votar. Están a favor del proyecto, es decir, si lo aceptan, o están en contra del proyecto, es decir, lo rechazan. Y de ahí pues ya se resuelve. Aquí podemos decir que a lo mejor pues al no ser una sola persona la que resuelve, sino al ser 3, pues a lo mejor hay un criterio más amplio para poder determinar una resolución pues más mejor y quizás hasta más favorable. Dejamos con esto en claro lo que es un tribunal y en este caso cómo es que trabaja el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para poder resolver las controversias que ante él se presentan. En este orden de ideas, entonces, en materia tributaria, el juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones definitivas, pero también contra actos administrativos y procedimientos, como cuáles. Pues en este sentido la ley es muy clara
y la ley nos especifica cuáles son aquellos actos, aquellas resoluciones o aquellos procedimientos por los cuales podemos interponer este recurso. Dice la ley que contra las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Entonces aquí es más que claro que solamente procede contra actos de autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, como en este caso pudiera ser el IMSS, el Infonavit, que son órganos fiscales autónomos, ¿sí? ¿Qué pasa si es un acto de autoridad, pero no es autoridad fiscal? Perdón, es autoridad fiscal, pero no es fiscal federal, sino a lo mejor es estatal o es municipal. Bueno, también tenemos este recurso, pero ya no sería ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino que sería ante el Tribunal de Justicia Administrativa local en el estado donde resida el contribuyente que está optando por este recurso. En este caso, si es en Puebla, si es contra actos de autoridad del gobierno del estado, pues entonces sería el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Puebla. O si es contra actos del municipio de Tecamachalco, pues también sería ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Puebla, porque son autoridades locales, tanto la estatal como la municipal. Solamente autoridades fiscales federales, entonces recurrimos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Contra qué más procede nuestro recurso? Contra aquellas resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación y que sean indebidamente percibidos por el Estado, o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. Es decir, cuando se nos niega la devolución de algún dinero que ya hemos pagado de más, o por alguna multa que de manera indebida nos impusieron, pues entonces podemos optar por este recurso. ¿Qué más? Pues contra las que causen agravio en materia fiscal, distinto al que se refiere a los puntos anteriores, pero que tenga que ver con o que estén sustentados por reglamentos. Obviamente, por reglamentos de orden federal. Recordemos que todas las dependencias de gobierno se regulan por sus propios reglamentos. Y entonces en esos reglamentos, pues en algún momento nos puede causar algún agravio. Si este es el caso, podemos interponer nuestro recurso. Ya recordarás lo que son los agravios. Venimos del recurso de revocación que la semana pasada comentamos y ahí dejamos bien en claro que es un agravio. Entonces cualquier agravio que nos cause alguna norma, alguna ley o algún reglamento, pues es materia suficiente para interponer nuestro recurso. También procede contra multas por infracciones o normas administrativas federales. Nuevamente, por cualquier multa que una autoridad fiscal federal nos imponga, nosotros podemos recurrir a este procedimiento. Cualquier multa, siempre y cuando sea autoridad fiscal federal. Pero también, no solamente autoridad fiscal, sino cualquier autoridad federal, porque como ya mencionamos, no solamente son contra actos de autoridades fiscales, sino contra actos de autoridades administrativas. Entonces, cualquier autoridad emanada del Poder Ejecutivo que imponga una multa o una infracción, nosotros podemos recurrirla a través de este recurso. También puede proceder contra pensiones y prestaciones sociales en materia de militares y civiles, cuando sean a cargo del Erario Federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE.
ya sea IMSS, ya sea ISSSTE, cualquier acto, cualquier omisión que nos cause algún agravio, también lo podemos recurrir. La ley también nos dice que contra las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal. Aquí tenemos que ir a la propia ley del tribunal para saber qué otras leyes también entran acá. Y pues aquí yo les ahorro el trabajo de ir a la ley, porque puedo decirles que cualquier ley que tenga que ver con autoridades administrativas o cualquier ley de carácter leyes orgánicas o leyes reglamentarias del Poder Ejecutivo, contra cualquier ley procede. Y bueno, aquí también hago un comentario adicional en el sentido de que la materia fiscal administrativa quizás sea una de las materias más complicadas que en la práctica los abogados tenemos que sortear. Y es que pues está compuesta por un sinnúmero de leyes. A diferencia, por ejemplo, de la materia penal, como abogado litigo la materia penal, pues me enfoco únicamente al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales. Solamente 2 leyes y ya. Claro, hay otras leyes como la Ley Federal de Armas de Fuego, como la Ley General de Salud, que son adicionales, pero ya son materias específicas. En materia civil, pues también la misma suerte, Código Civil y Código de Procedimientos Civiles. Materia mercantil, Código de Comercio y nuestra ley de sociedades mercantiles, o nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero en la materia administrativa no es así, porque tenemos muchísimas leyes. Como he mencionado, cada autoridad está regulada por su propia ley. Y si tenemos 100 autoridades, pues hay que leer las 100 leyes. Pero obviamente que en México tenemos más de 100 autoridades, porque la burocracia está tan abultada, tan inflada, que tenemos autoridades al por mayor. Ahora en la actualidad el actual gobierno está algunas autoridades ya las está desapareciendo con el objetivo de disminuir el gasto público. Y desde mi punto de vista creo que es sano, porque pues teníamos tantas autoridades y sobre todo con mucho dinero que se gastaba en sueldos, que se gastaba en mantener esas dependencias públicas. Y bueno, también habrá quienes digan que no es correcto, porque al final de cuentas esas dependencias, esas autoridades cumplen con una función y es necesario mantenerlas. Bueno, ahí hay un gran debate, ¿no? Vamos a dejarlo a un lado. Pero sí, entonces señalar que en la materia administrativa pues debemos de conocer todas esas leyes que reglamentan a las autoridades, porque los actos de autoridad están previstos en esas leyes, en cada una de las leyes. Por ejemplo, la ley de la Guardia Nacional. Ahí en la ley se va a precisar qué le está permitido y qué no le está permitido a la Guardia Nacional. Y en caso que la Guardia Nacional realice un acto que no le está permitido, entonces lo podemos impugnar a través de este procedimiento. Pero para eso debo de saber y conocer la ley, porque si no la conozco, si no la sé, pues entonces no podré interponer un recurso en contra de sus actos. Decía por eso que la materia administrativa es una de las más complicadas, porque pues está sustentada en un sinnúmero de leyes y a las cuales debemos de conocer para poderlas pues hacer valer. Y finalmente pues también procede contra decretos, contra cualquier decreto emanado del Poder Ejecutivo, sobre todo del gobierno federal, presidente de la República y de algunas otras dependencias gubernamentales. Contra cualquier decreto también procede nuestro recurso. ¿Qué plazo tenemos para interponer nuestro recurso? Pues la ley también es muy clara y nos dice que
podemos promover nuestro recurso, nuestro juicio contencioso administrativo en tres etapas distintas, porque hay tres juicios distintos. Cómo se va a poder desarrollar o ventilar este procedimiento. El primero es el juicio ordinario, el juicio normal, el juicio común, por eso se le llama ordinario. Y acá tenemos 30 días para poder interponer nuestro recurso a partir de que se nos ha notificado el acto o resolución que estamos impugnando. A partir de que se nos notifica, al día siguiente comienzan a contar los 30 días para interponer nuestro recurso. De manera extraordinaria, aquí hay algo que es importante conocer. La ley también faculta, pero en este caso faculta a la autoridad para interponer el recurso en contra del contribuyente, porque esto también no lo he mencionado, pero sí puede suceder, porque normalmente nosotros estamos pensando que siempre seremos nosotros en calidad de contribuyente quienes vamos a demandar a la autoridad. En el recurso de revocación siempre va a ser así, pero ahora en este en este juicio contencioso administrativo, aquí cambian las cosas y se voltea la moneda, porque acá no solamente nosotros como contribuyentes podemos demandar a la autoridad, sino que la autoridad también nos puede demandar a nosotros, o incluso se puede dar el caso que entre autoridades se demanden. ¿Es posible que el SAT demande al IMSS? Sí, es posible. ¿Es posible que el Infonavit demande al SAT? También es posible. Entonces, esto que pocas veces se ve, pues en la materia administrativa es común, sí pasa, sí sucede. Y para este caso, la ley le da un término de 5 años a la autoridad para poder demandar al contribuyente. ¿Cuándo? ¿En qué casos? ¿En qué situaciones lo va a poder demandar? Bueno, cuando se demande la modificación o la nulidad de una resolución favorable al particular, pero que a lo mejor no fue conforme a derecho. A lo mejor el procedimiento no se realizó de una manera correcta, adecuada, y entonces la autoridad puede, por así decirlo, revivir el asunto y solicitar. A lo mejor el SAT solicita que sea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien estudie el caso y vea si realmente eso que ya se resolvió hace 3 años fue conforme a derecho. Y en caso de que no haya sido así, pues se va a cambiar, se va a modificar la resolución que nos había sido favorable, que nos había beneficiado, pero que al no ser conforme a derecho, pues ahora se va a revertir. A lo mejor en ese recurso teníamos una multa por 500,000 pesos y a través de corrupción, de un soborno, pues logramos que la autoridad ya no nos cobrara esos 500,000 pesos. Y han pasado 4 años, pero ahora viene nueva administración, ahora el SAT va a checar todo eso que hizo la anterior administración y descubre que no cobró esos 500,000 y que además por una omisión simplemente no se cobró. ¿Qué va a hacer? Pues cobrarlo, porque está dentro de los 5 años. Acuérdate que las facultades de la autoridad fiscal prescriben en un término de 5 años. El SAT nos puede cobrar, el SAT nos puede investigar, el SAT puede hacer todo lo que quiera hasta 5 años atrás. Por eso acá nuevamente se le da esa facultad para que la autoridad fiscal nos pueda demandar y pueda recurrir para modificar o dejar sin efecto eso que nos benefició en el pasado, pero que no fue conforme a derecho. Decíamos que son 3 diferentes formas de tramitar este procedimiento, este juicio. El primero fue el juicio ordinario, tenemos 30 días para interponer el recurso. El segundo es es la vía sumaria. La vía sumaria no es otra cosa más que
es un juicio más pequeño, se reducen los tiempos, se reducen los términos. Si un juicio ordinario se resuelve, pensemos en 10 meses, en un año, el juicio sumario se debe de resolver en un plazo no mayor a 4 meses. Por eso los tiempos se van a reducir y la resolución se va a dictar más rápido que en el juicio ordinario. Esa es la diferencia. A lo mejor tenemos cierta urgencia de que el recurso se resuelva y lo tramitamos en la vía sumaria. Y si optamos por la vía sumaria, entonces aquí tenemos 15 días para poder interponer el recurso. Si nos damos cuenta, es la mitad del término. Vía ordinaria, 30 días. Vía sumaria, 15 días. Por eso te comento que el tiempo se reduce. Hasta en 4 meses se puede resolver el recurso. Y desde el inicio se acortan los tiempos porque de 30 días se reduce a 15 días. En la siguiente charla vamos a ver cuándo o en qué casos procede el juicio sumario, la vía sumaria, porque no es contra todas las resoluciones. La ley es clara y también nos dice cuándo sí y cuándo no. Y por último tenemos el juicio en línea, que es la tercera forma de tramitar este procedimiento. El juicio en línea, ya habíamos comentado un poco al respecto, es una innovación que nuestro sistema de justicia ha realizado, y entonces desde el 2009, desde el 2011 comenzó a llevarse a cabo, se implementó el juicio en línea. Para 2016 pues prácticamente ya se hizo más obligatorio, pero ahora con la pandemia que tenemos, ya también habíamos comentado, pues la justicia en línea, la justicia a base de los medios y las plataformas digitales, pues ya es algo que cada vez se hace más común. Lamentablemente los abogados no estábamos preparados para este cambio tan drástico, pero pues la necesidad ha obligado, y ahora prácticamente la mayoría de las autoridades ya están haciendo sus trámites a través de este medio, a través del sistema digital. En materia administrativa, reitero, ya lo teníamos desde hace prácticamente 10 años. Y recientemente, o con el paso del tiempo, pues cada vez se ha ido perfeccionando aún más. El juicio en línea, para que lo podamos promover, pues también la ley nos dice que solamente procede contra facultades de comprobación. Y recordamos que las facultades de comprobación son la revisión de gabinete, la revisión electrónica y la visita domiciliaria. Contra actos y resoluciones que emanen, que se deriven de una revisión de gabinete, de una revisión electrónica o de una visita domiciliaria, podemos interponer nuestro juicio en línea. Y el juicio en línea, pues ya también mencionamos sus ventajas, sobre todo que es más rápido. Si bien el juicio sumario es rápido, que en 4 meses se resuelve, el juicio en línea todavía es aún más rápido, porque hasta en 30 días se puede resolver. En 30 días se puede dictar la sentencia, la nueva resolución, y termina el juicio. Aparte de que no tenemos que estarnos trasladando hasta la sede o hasta el domicilio de la autoridad, sino que desde nuestra casa, a través de una computadora, a través de internet, podemos llevar toda la tramitación. Y eso pues es una gran ventaja. Ya lo habíamos comentado también anteriormente. Si optamos por el juicio en línea, también tenemos 30 días para interponer nuestro recurso. El lapso para interponerlo son 30 días, al igual que el juicio ordinario. ¿Quién es la autoridad competente para conocer y resolver este procedimiento? Pues ya lo mencionamos y lo reiteramos para dejarlo bien en claro. La autoridad competente es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal, esta autoridad, está dividida, si queremos llamarle así, en 2 partes. Primero, más bien está conformado. Primero por la Sala Superior, que es la máxima autoridad. Ya habíamos comentado que son 11 magistrados, son 2 salas. Primera sala, 5 magistrados, segunda sala, 5 magistrados,
y un presidente, 5 y 5, 10, más el presidente, 11. Sus resoluciones también son a través de voto. Puede ser al interior de la sala, de las salas, votan solamente los 5 magistrados, o puede ser en pleno, la sala superior en pleno. Aquellos asuntos importantes, trascendentales, aquellos que pues son de mayor impacto, se conocen y se resuelven por el pleno de la sala superior. Los 11 magistrados en pleno lo discuten, votan y emiten la resolución. Pero al interior del estado tenemos salas, conocidas como salas regionales, también ya les habíamos comentado. 28 salas regionales tenemos en nuestro país. En Puebla nosotros somos o pertenecemos a la sala regional Oriente. De esa manera, pues el sistema de justicia administrativa lo tenemos cerca de nosotros. Simplemente hay que ir a la ciudad de Puebla, ahí por la zona de Angelópolis, ciudad judicial. Ahí se ubica las dependencias que albergan este tribunal. Es solamente recordar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en nuestro país es un tribunal de lo contencioso administrativo, que está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. Comentábamos toda esa lucha, todo ese tiempo que le llevó a este tribunal, a esta autoridad, el poder finalmente llegar a esta autonomía. Y hoy podemos decir, sin reserva alguna, que es un tribunal dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias jurídicas que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Como decíamos, ha cobrado mucha relevancia, mucha importancia, sobre todo a partir de que el sistema anticorrupción fue llevado a este tribunal. Y tan importante es que si nosotros vamos a lo que es la ley de egresos de la federación, ahí vamos a encontrar todo el gasto público, la manera en cómo se distribuye el gasto en todas las dependencias públicas. Pues ahí nos vamos a encontrar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con un monto para este año 2020, aún con pandemia y todo, de 2.292.233.371 pesos. Es el presupuesto que ejerce este tribunal. Si nos damos cuenta, pues realmente es mucho. Bueno, son recursos muy importantes y son recursos que pues consideramos que son suficientes para que la autoridad pueda llevar a cabo su trabajo, su función jurisdiccional. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como ya mencionamos, pues está conformado por la Sala Superior, 11 magistrados, por una Junta de Gobierno, que es la que administra los recursos, es la que administra todo lo referente a su organización y funcionamiento. Seguido por las salas metropolitanas, que se ubican en lo que es Ciudad de México, que atiende todo lo referente a lo que sucede en Ciudad de México, la capital del país. Después vienen las salas regionales. Como mencionamos, son 28 salas regionales. Cada sala regional está integrada por 3 magistrados. Y Puebla, pues reiteramos que pertenecemos a la sala regional Oriente, cuyas oficinas se ubican en Ciudad Judicial, en la zona de Angelópolis. Después de las salas regionales tenemos salas especializadas. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con 6 salas especializadas para conocer y resolver asuntos en la materia que obviamente se ha especializado. La primera es en materia de responsabilidades administrativas, lo que decíamos, todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto va a ser
llevado ante lo que es la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas. En el país, en todo México, solamente tenemos 4 salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas y que atienden y resuelven los asuntos de corrupción o anticorrupción, como le quieras llamar. Y en Puebla tenemos una. Somos afortunados porque de esas 4 salas especializadas en anticorrupción en todo el país, en Puebla tenemos una. Entonces en Puebla tenemos la sala regional Oriente y la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas. Tenemos 2 salas aquí en Puebla. La segunda sala especializada es en materia de propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver con patentes, marcas, denominación de origen, derechos de autor y todo ello va a ser resuelto por esta sala especializada en materia de propiedad intelectual. Número 3, tenemos la sala especializada en materia ambiental y de regulación. También no lo he mencionado, pero hasta acá tengo la oportunidad de hacerlo, de que todo lo que tiene que ver con la materia ambiental, pues también, dejando a un lado los delitos ambientales, porque si hablamos de delitos ambientales, pues ya será un juez federal, pero mientras no sean delitos ambientales, todo lo que es lo referente a la materia ambiental, lo va a conocer y lo va a resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de su sala especializada en materia ambiental y de regulación. Una actividad también sumamente importante. La cuarta sala especializada es en juicio en línea. El juicio en línea entonces lo va a conocer y lo va a resolver una sala especializada en esta tramitación. Número 5. Tenemos a la sala especializada en comercio exterior. En todo el país tenemos 5 salas especializadas en comercio exterior y pues serán las encargadas de resolver todo lo referente a la materia. Y por último tenemos como número 6 una materia especializada en resolución exclusiva de fondo. En la siguiente charla comentaremos qué es el procedimiento o el juicio exclusivo de fondo, que no es otra cosa más que algo muy parecido a el juicio sumario, pero lo dejaremos en claro en la siguiente sesión. En total entonces tenemos 6 salas especializadas, tal como ya lo habíamos comentado. Haciendo un poquito de mayor hincapié en la sala especializada en materia de responsabilidad administrativa, pues recalcamos nuevamente que en 2015 se le dio esta atribución, esta facultad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que fuese el encargado de conocer, resolver y sancionar todo lo referente a los actos de corrupción. Todos los servidores públicos que cometan algún acto de corrupción podrán ser demandados y en su caso sancionados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su sala especializada. Y es que la materia de anticorrupción pues es una materia importante, de acuerdo a, sobre todo por cuestiones de globalización, pues a nuestro país no le quedó de otra más que legislar, más que implementar este Sistema Nacional de Anticorrupción. Tenemos 3 antecedentes muy importantes. Fíjate, México es parte importante de 3 acuerdos, de 3 tratados internacionales que ha suscrito en materia de corrupción. El primero data del año de 1996 y es la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la OEA. En 1996 todos los países del continente americano suscribieron este acuerdo para que se implementaran políticas en cada país con el fin de combatir a la corrupción. 1996. Posteriormente, en el año de 1999, se va a suscribir la Convención
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también conocida como la OCDE. Si nos damos cuenta, comercio internacional que ha sufrido, sí, continúa sufriendo de un sinnúmero de arbitrariedades y sobre todo de corrupción, pues se impulsó este acuerdo, este tratado para combatir la corrupción, sobre todo el cohecho, que no es otra cosa más que el hecho de que el servidor público pida o reciba algún dinero, algún favor, alguna dádiva por las funciones que realiza. Y esto fue en 1999. Y finalmente en el año 2005, a nivel mundial, la ONU firma lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el año de 2005. Tuvieron que pasar 11 años para que México finalmente le entrara a el combate a la corrupción, a través de una ley propia de la materia, la Ley Federal de Combate a la Corrupción, e implementando una autoridad que pudiese pues conocer y castigar a los actos de corrupción y obviamente a los servidores que realizan esos actos. Y en este caso pues el gobierno optó porque fuese el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien realizara esta función. En este pequeño resumen que hemos hecho en cuanto al combate a la corrupción, pues nos damos cuenta que no solamente para México, sino a nivel mundial, pues es un tema de mucha importancia, de mucha relevancia, y que ahora pues ha sido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el afortunado en conocer y sancionar todo lo referente a la corrupción. Bien, pues hasta acá nuestra plática del día de hoy. La siguiente semana abordaremos lo referente a la tramitación. Saludos cordiales. Hasta la próxima.